La educación es la base fundamental para una sociedad en orden. Se puede ver y también escuchar cómo la educación ha cambiado a través de las diferentes generaciones. Cuando se habla de educación, cada persona tendrá su opinión, pero también será muy diferente la acción que tome cuando le toque educar a otra persona. Los golpes y maltratos son el pan de cada día para millones de personas. A pesar de estar en un nuevo siglo y contar con múltiples organizaciones que protegen a los menores de ser violentados, aún podemos escuchar de los golpes que educan. Mi mamá una vez me estaba ahorcando, y las palabras que salieron de su boca fueron: yo te di la vida, y yo misma te la voy a quitar. Mi mamá me pateó el estómago que se me fue el aire, y me tiré al piso de la impresión, y me llamó exagerada. Todo porque olvidó arreglar la casa. Yo tenía 6 años. Mi mamá me cacheteó por no pasarme una pastilla. También hizo quemarme las manos por no saber calentar tortillas, y me humilló por comer de más. Y dice que no se acuerda. Mi mamá un día llegó del trabajo y buscó un maquillaje suyo. No lo encontró y fue directo a mí. Me pegó con una correa, después se dio cuenta que yo no los había tomado, sino que había sido mi hermana. Me vio con disgusto y fue a abrazar a mi hermana en mi cara, diciendo que no pasaba nada. Mi madre a los 10 años me sacó desnuda a la calle, porque leyó mi diario, donde decía que me gustaba mi vecinito. Cuando tenía 13 años, quise aprender de la sexualidad. En mi casa nadie me informaba de eso, así que comencé a investigar. Tenía una cuenta de Facebook que mi mamá checaba todas las noches. Yo le estaba preguntando a un extraño dudas que yo tenía. En ese momento no sabía que estaba mal. En ese mismo instante, mi mamá revisó mi Facebook y solo llegó con un palo a golpearme, hasta cansarse, me arrastró del cabello hasta su cuarto y me dejó en una esquina. Me dejó en una esquina por varios días sin comer. Me golpeaba cada que me miraba, incluso frente a visitas, diciéndoles que yo era una cualquiera, pero usando palabras más fuertes. Me dijo que ella quería abortarme, pero que su mamá no la dejó, ya que ella salió embarazada a los 14. Todo cambió, ya no la miraba igual, y siempre se enojaba conmigo, me decía que ojalá me hubiera abortado. Tengo años sin hablarle. Cuando lloraba, mi mamá sacaba un palo de escoba y me decía: para que tengas ganas de llorar. Y ahora, me cuesta expresar mis emociones. Una vez mi mamá me jaló el cabello, y arrancó partes de este mismo, solo por escupir un medicamento. Mi madre me bofeteó 2 veces, me jaló del pelo, y me sacó de la casa, todo porque no quería hacer una tarea. Y desde esos momentos, no confío en ella. Mi mamá me reventaba la espalda, las piernas y los brazos, cuando sacaba un 8 o 7 de calificación, porque ella quería puro 10. Una vez mi mamá llegó a casa, que yo había escondido un examen, yo le dije que el examen no me lo habían entregado, y mi papá me pegó enfrente de ella con una correa. En ese momento vi a mi mamá, como diciéndole ayúdame. Y solo se quedó mirando. Al día siguiente, tuve que ir con un polo de manga larga, debajo de mi uniforme, para que no se notaran los golpes. Mi mamá fue al colegio y le preguntó a la profesora por ese examen y le dijo que efectivamente aún no los entregaban. No me dijo nada y se fue. Cada que se lo recuerdo, me dice que no se acuerda y que soy un exagerado. Tengo un hermano menor y él no puede escribir bien. Mi papá lo sentó y lo estaba obligando a escribir bien. Mi hermano tenía 7 años y él no lo podía hacer bien, así que mi papá agarró una correa
y ahí sentado le pegó como 3 veces en la espalda. Mi hermano se orinó en la silla, y yo me puse a llorar también y le dije que pare. Se detuvo y mandó a mi hermano a bañarse. Mi hermano le tiene miedo hasta hoy. Mi mamá me pegó enfrente de la maestra, porque le creyó, sobre que yo les enseñaba los calzones a los niños. Ellos se asomaban debajo de mi falda, pero mi mamá prefirió creerle a la maestra y decirme que era una cualquiera. Años después, solo dijo, es que me dejé llevar. Cuando yo era niño, vivía en el rancho con mis padres. Y cuando nos negábamos a hacer algo, como un mandado, ellos nos metían al corral de las chivas y nos amarraban del tobillo a un palo para que no nos fuéramos a salir y aprendiéramos a obedecerlos. La última vez que sufrí ese castigo fue cuando iba a cumplir 16 años. En nuestra familia, cuando alguien cumplía años, su regalo principal era no hacer nada. Las tareas solo se cambiaban para otro día, o alguien más las hacía. La noche antes de mi cumpleaños, yo me había enfermado y me sentía mal. Y como al día siguiente era mi cumpleaños, no me preocupaba, ya solo quería reposar, para el siguiente día no estar tan mal. En la tarde-noche, mi mamá llegó con un pequeño pastel, pero yo me sentía tan mal, que cuando me llamó para partir el pastel, yo no bajé y les dije que no me sentía bien. Mi papá subió muy enojado, y me arrastró hasta la mesa, y me dijo, en esta casa mando yo, y vas a hacer lo que yo digo. Quizá fueron los movimientos bruscos con los que me jaló mi papá, pero al morder el pastel, me quería vomitar y solo llegó a la puerta cuando vomitó. Ese fue uno de los accidentes más costosos. Agarró su cinto, lo mojó, y como era de piel su cinto, me empezó a pegar y me aventó al vómito para que lo limpiara. Entre mis llantos y los insultos de mi papá, escuchaba unas palabras que me dolían más que los golpes que me daba mi papá. Mi mamá diciendo, pégale viejo, eso se merece por cochino. Me llevó al corral de las chivas, y no me amarró del tobillo, sino que me amarró todo. A las 2 horas, más o menos, llega un hermano mío de 18 años. Y aún mi papá estaba tan enojado, que le comenzó a gritar, y en fin, también le pegó. En casa, nadie le rezongaba a mi papá, ni se le discutía, porque nos iba muy mal. Al anochecer, mi hermano salió por mí, me desató, y me dijo, hoy seremos libres. Y nos fuimos a cruzar a la frontera, ya que en aquel entonces era fácil de pasar. Nunca más regresamos a ver a nuestros padres, ya le tuvimos un miedo grande. Hasta hoy, no sé qué fue de ellos. Yo tengo 3 hermanos. Y cuando éramos niños, solíamos aprender palabras nuevas y desconocidas. Pero como cualquier niño que desconoce su significado, a veces aprendíamos malas palabras. Y mi mamá cada que nos escuchaba decir una mala palabra, nos apagaba un cerillo en la lengua. Y cuando salían hormigas cerca de casa, teníamos demasiado cuidado a la hora de decir algo. Ya que sabíamos que si decíamos una grosería o mala palabra, mi mamá nos pondría una hormiga en la punta de la lengua. Mis padres fueron muy tradicionales y conservadores, que en mi niñez y juventud jamás me dejaron usar pantalón, porque ellos decían que el pantalón era para el hombre y no para la mujer. En una ocasión, unas amigas fueron a mi casa y una de ellas traía un pantalón escondido. Yo por mera curiosidad, quise ver cómo me miraba con pantalón. Cuando estaba a punto de quitarme el pantalón, entró mi mamá para revisar que no estuviéramos haciendo nada malo. Cuando me miró el pantalón puesto, me sacó del cabello y me llevó a donde mi papá. Agarró un látigo con el que le pegaba a los caballos, y con ese me pegó hasta cansarse, y todo enfrente de mis amigas. Eso me traumó demasiado, que nunca me he puesto ningún pantalón, a pesar de que mi papá ya no esté en este mundo. Cuando estaba en la escuela, el maestro me castigó dejándome sin recreo. A mí me dieron ganas de ir al baño, así que desobedecí el castigo y me fui corriendo al baño. Pero no contaba con que en los baños estuviera el maestro.
Muy enojado me tomó de la oreja y me regresó al salón, sin importarle que me anduviera de hacer del baño. Fue tanta mi necesidad y miedo del maestro, que ahí mismo me oriné. El maestro se enojó más y me humilló enfrente de todo el salón y mandó llamar a mis padres. Yo pensaba que mis papás me defenderían, pero cuando llegaron al salón para hablar con el maestro, él les dijo que no ponía atención y era muy grosero. Cosa que no era cierto. Pero, ¿qué podía hacer yo si el peso de las palabras del maestro era más que mi poca verdad? Mi papá me llamó y por si fuera poco, me pegó enfrente de mis compañeros y del maestro. Y para el colmo, le dio permiso al maestro de pegarme. Hoy le tengo tanto odio a los maestros y mucho resentimiento a mis padres.